Pues veníamos de una realidad donde teníamos el trabajo presencial o algunos muy apegados al trabajo presencial. Colombia puntualmente no es de los países que haya implementado nuevas tendencias y gestión humana de manera tan fácil. Todavía tenemos líderes que les gusta tener al personal sentado en sus puestos de trabajo y no creía mucho en este proceso de teletrabajo, de trabajo en casa o de home office. Entonces tenemos muchos trabajadores todavía haciendo trabajo presencial con mucho presentismo. Eh, Había, digamos que de alguna manera, una estabilidad laboral. Teníamos una gestión posiblemente tradicional de cómo se administra el talento. Eh, Algunos temas muy burocráticos, veníamos de trabajos o horarios estrictos, donde todavía el tema de la flexibilidad laboral en temas de horarios pues no era tan bien visto todavía por algunos líderes. Incluso muchas organizaciones todavía muy lejos del tema de la transformación digital. Entonces veníamos de unas condiciones puntuales como seres humanos, ¿cierto? La posibilidad de conectarnos con otros, de salir a reuniones sociales, bueno, digamos de un sinnúmero de cosas donde estábamos en ese pasado, en esa normalidad de su momento. Llega el COVID y empieza un nuevo normal. Empezamos a enfrentarnos a cosas que antes nunca nos habíamos enfrentado, incluso que creo que como líderes de talento humano empezamos a implementar estrategias que incluso en academia las veíamos lejanas. Y a hoy, gracias pues a este proceso, pues empezamos a implementar un poco de figuras legales que antes ni siquiera habíamos podido contemplar. Entonces, se nos presenta el COVID, vienen un sinnúmero de retos a nivel financiero, a nivel de la administración del talento, y empezamos lamentablemente a tener compañías que empezaron a hacer recortes de su personal, eh, a racionalizar los costos de tal manera que lamentablemente muchas nóminas no se pudieron pagar o no se podían pagar y empezaron a implementar licencias no remuneradas, a generar retiros masivos, algunos con permiso del ministerio, otros no, que lamentablemente pues el ruido mediático hizo que se generaba pues todo un boom alrededor de estas compañías que no hicieron de pronto la tarea de otra manera, sino que lamentablemente tuvieron que hacer retiros masivos. Tenemos que enfrentarnos tal vez a reevaluar si la compañía requiere una nueva cultura organizacional o no y empezar a hacernos preguntas diferentes como organización para saber si efectivamente lo que a hoy o el propósito de la organización a hoy efectivamente es el propósito que la nueva normalidad está demandando. También nos obligó esto a hacer teletrabajo o trabajo en casa de manera obligatoria. Entonces tenemos muchos líderes que si antes bien no tenían como contemplado la figura de trabajo en casa, pues entran a hacerlo de manera obligados y empiezan a verse retados en un sinnúmero de habilidades y de procedimientos tal vez que antes pues no estaban preparados para ello. Entonces ahí tenemos un reto muy importante en ese proceso. Venimos de un proceso de gestión de cambio, porque esto claramente es un proceso de cambio global a nivel mundial, y que si la organización pues no venía adoptando figuras de gestión de cambio y gestionando el cambio, con todo lo que conlleva esto, que igual más adelante lo vamos a ver, pues lamentablemente creo que el proceso como tal los golpeó de una manera significativa. Eh, entonces venimos de eso, de flexibilizar horarios, de entender que los horarios no solamente habían que flexibilizarlos estando presencialmente, sino que ahora en teletrabajo también vemos una necesidad de flexibilizar los horarios por las necesidades de las personas en sus hogares, porque tenemos algunos padres de familia que pues tenían personas que de pronto les ayudaban en casa con los labores del hogar y que gracias a la pandemia pues ya no están. Son ellos los que tienen que empezar a ocuparse de las responsabilidades del hogar como el aseo, incluso se vuelven los pedagogos un poco de sus hijos porque las clases que tienen sus hijos a nivel pues educativo claramente están en un horario específico y son ellos los que tienen que acompañarlos y estar con ellos. Entonces se cruzan muchas veces con su horario de trabajo. Entonces este teletrabajo, trabajo en casa, también hay que flexibilizarlo. Entonces nos vemos en un sinnúmero de normalidad, una normalidad hoy muy diferente a lo que teníamos antes. Y eso es lo que quiero que con esta primer slide pues podamos empezar a generar conciencia con ello, aunque creo que todos los que están en esta sala ya se han empezado a enfrentar a este tipo de situaciones. Entonces quiero mostrarles este estudio que hizo Culturex en abril de 2020, este año. Entonces ellos le preguntaron a los directores de talento humano de las compañías en el mundo
¿cuáles eran o cuáles eran los mayores problemas a los cuales se enfrentaban los directores y gerentes de recursos humanos en la actualidad, en medio de esta situación? Y ellos hablaron de 4 cosas importantes, como vemos acá. Primero, el salud y el bienestar del colaborador con un 41%. La administración del trabajo remoto con un 39%, la continuidad laboral y la estabilidad con un 36%, la salud mental y la incertidumbre con un 14%. Si vemos, la fecha de aplicación de esta encuesta fue abril 7 del 2020. Estábamos empezando en Colombia a vivir la cuarentena hasta ahora. Y empezábamos y vemos cómo, por ejemplo, este top 4 de problemas, es como una línea de tiempo de las medidas que empezamos a adoptar en las organizaciones. Entonces, una vez llegó el COVID a Colombia o empezó el tema en el mundo, la primera preocupación que teníamos como directores o líderes de la organización o líderes de talento humano era la salud y bienestar de nuestros colaboradores. Implementamos medidas para tener, no sé, geles antibacteriales, empezamos a generar protocolos de la gente que nos visitaba las oficinas, empezamos a medir un sinnúmero de cosas, pero todavía estábamos presencialmente en la oficina con la preocupación de la salud y el bienestar de nuestros colaboradores. Después de que entramos a cuarentena, pues ya la preocupación era otra, y es cómo administramos el trabajo remoto. ¿Cómo hacemos para que la gente realmente pueda trabajar remotamente, inclusive la administración propia desde la logística? Muchos colaboradores ni siquiera tenían computador portátil en sus hogares. Entonces, lograr sortear con esto, empezar a mirar si se compraban equipos o de alguna manera se alquilaban los equipos de los colaboradores, los personales, para que puedan trabajar en sus hogares. Entonces, ese es el primer reto que se nos presentaba en ese momento cuando entrábamos a cuarentena. Después de eso, la preocupación ya no, pues seguía siendo esa, pero le sumábamos una adicional, y es el dinero de la nómina ya no está soportada, ya no tenemos los mismos ingresos que teníamos antes financieramente, o el financiero alza la mano y dice, los ingresos de la organización ya no dan para poder soportar los gastos fijos de la empresa. Entonces empezamos como líderes de gestión humana, a implementar un sinnúmero de medidas y de estrategias para poder alivianar un poco el gasto más alto de la organización, que normalmente es el gasto de la nómina. Entonces entramos a ver cómo seguimos manteniendo la estabilidad de los trabajadores, pero al mismo tiempo cómo le ayudamos a la organización a aliviar esos gastos que tiene como tal fijos dentro de la organización. Entonces empezamos a implementar diferentes medidas, muchas organizaciones o muchos líderes de organización, por su flujo de caja, pues lograron seguir manteniéndole a sus colaboradores su dinero su salario sin ninguna modificación o sin ninguna alteración, pero una gran mayoría, una gran cantidad de empresas, pues implementaron figuras de reducción salarial, de cambios de jornada laboral que claramente afectaban el salario, bueno, vacaciones, licencias no remuneradas, retiros que permitía la ley, como los retiros de las personas que de alguna manera estaban en periodos de prueba y que algunas compañías hicieron uso de ello, o llegaron al tope de lo que el porcentaje se los permitía para que no se volvieran retiros masivos. Entonces empezamos a generar un sinnúmero de medidas allí. Y ahora, hoy en día, después de algunos meses de estar en cuarentena, la preocupación de hoy, de los líderes de talento humano y de las organizaciones, debería ser, incluso hoy todavía no somos tan conscientes de ello, pero debe ser la salud mental y el manejo de la incertidumbre de nuestros colaboradores. Hoy esa es la gran preocupación en donde deberíamos ocuparnos, y es que este tema de cuarentena y de confinamiento trae muchas cosas alrededor de ello, y cuidar de la salud mental de nuestros colaboradores debe ser una de nuestras prioridades dentro de la administración y gestión del talento humano. Entender que nuestros colaboradores, pues si bien nosotros como compañía tenemos la posibilidad de pagarles a ellos su salario, pues no estamos desconociendo un poco tal vez la realidad de los colaboradores dentro de sus familias. Entender que posiblemente si mi colaborador tiene trabajo, ¿cuántos de sus familiares tienen trabajo vigente todavía? Muchos de ellos posiblemente tenían trabajo que se ganaban el ingreso diariamente y que posiblemente gracias a esto no lo tengan, o si tienen una enfermedad grave o tienen conflictos intrafamiliares, bueno, un sinnúmero de problemáticas dentro del hogar que se exacerban gracias al confinamiento, ¿no? Entonces, es la salud mental hoy una gran preocupación. Entendiendo un poco esto, pues la pregunta que nos hacíamos o que nos debemos hacer es, ¿cuál es la prioridad entonces a hoy en gestión humana?
o cuál es ese pool de prioridades que debemos tener y cómo afrontar el reinicio de las operaciones de cara al talento humano. Cómo afrontar esta situación cuando ya estamos a unos días de que la mayoría de sectores del país se reactiven. ¿En qué deberíamos preocuparnos? Sigue siendo a hoy una preocupación la salud y el bienestar, sigue siendo una preocupación la administración de la compensación, sigue siendo un reto el tema de la salud mental. Bueno, pues son temas que vamos a ver hoy en nuestro congreso. Entonces, vamos a darle ya inicio para entrar en materia a nuestro experto en bioseguridad, Cristian Beltrán, para que nos hable de todo este capítulo de bioseguridad. Después de ello, pues vamos a tener, les voy a pedir a todos que por favor nos compartan sus preguntas, quienes están en Facebook, pues vayan haciendo sus preguntas. Vamos a tener una plenaria al final de este capítulo para poder responder a todas las preguntas que se vayan surgiendo durante cada proceso. ¿Vale? Entonces los invitamos a que nos regalen sus preguntas y al final hacemos una plenaria para poderlo resolver. Cristian, entonces bienvenido. El auditorio es tuyo para que puedas darle inicio. Muy buenos días a todos, espero estén teniendo un buen inicio de semana y un buen día. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta parte de protocolos de bioseguridad y vamos a segmentarlo. Vamos a iniciar con el contexto normativo. Entonces, importante saber que el gobierno colombiano ha emitido más de 50 normas durante este periodo de COVID y pues que va a tener una dinámica bastante fluctuante en relación a la emisión de las normas, entendiendo pues que estas normas van a dar unos lineamientos y van a dar unos parámetros para poder guiarnos en relación al desarrollo de la pandemia en el país. Entonces vemos que dentro de la línea normativa el gobierno emite unas resoluciones y unas circulares donde van a dar unos lineamientos de los protocolos para las diferentes empresas, áreas o sectores a nivel productivo. ¿Por qué lo clasifican de esta manera? Ellos identifican que los sectores productivos van a tener unas particularidades realmente que van a generar afectaciones al momento de desarrollar sus actividades. Según estas particularidades, lo que generan es que fragmenten en sectores como el sector pecuario, el sector de agua potable y saneamiento básico, el sector de infraestructura y el sector de transporte, que realmente son una de las primeras que salen donde nos garantizan que el sector transporte pues va a prestar un servicio donde nos va a permitir movilizarnos, pero adicional a eso nos va a garantizar por unos estándares para que tanto los conductores como las personas que usamos este medio de transporte pues realmente estemos seguros. Vemos que los vehículos se están acondicionando con las cintas de control y adicional a eso pues se deben dotar a los conductores de unos elementos de bioseguridad y unos elementos de protección para que realmente mitiguen el riesgo. Vemos también que sale protocolos muy orientados a la parte de la agricultura, entonces vemos que está el sector caficultor, ahorita ya están desarrollando diferentes protocolos y medidas para apoyar a este sector de la agricultura que ahorita realmente por el cierre de fronteras pues se ha visto bastante afectado. Vemos otro sector que tiene bastante relevancia y ha generado una polémica, es el sector de la construcción. Este sector de la construcción tiene un lineamiento adicional, es que están pidiendo unos documentos adicionales donde tenemos que tener unos lineamientos más claros y donde nos especifican que por cada 100 trabajadores que esté en obra o esté en planta o en construcción debe haber una persona especialista en seguridad y salud en el trabajo o técnico tecnólogo que guíe y supervise esos procesos de limpieza y desinfección. Entonces es importante ver que empezamos a encontrar particularidades dentro de los protocolos, en especial en el sector de la construcción y pues en el sector que le sigue, que es el sector de la manufactura, que hablamos de la resolución 675, donde muy seguramente, al igual que el sector de la construcción, tienen particularidades donde un núcleo o un número de personas se aglomeran para poder desarrollar una tarea en espacios realmente pequeños. Si hablamos de un sector de la manufactura, una organización de ese sector, vemos que son cadenas de producción en línea donde realmente podemos encontrar en una fábrica de 20 metros 30 personas. Entonces empezamos a ver más adelante que estos sectores van a tener un impacto y un manejo especial. Entonces es importante saber que hay estos protocolos a nivel estructurado
pero también el gobierno no ha contemplado todos los diferentes sectores a nivel productivo. Entonces, ¿qué hacer si dentro de este listado no encuentro a mi organización y no está mi protocolo? Entonces, el gobierno ha dado dos lineamientos, que es la circular 015 y la resolución 666, donde da unos estándares generales y da unas medidas y unas pautas para que adaptemos a nuestras organizaciones. Muy seguramente las personas que están ahorita activas pues se darán cuenta que no están todos los sectores y muy seguramente sus empresas y organizaciones no están dentro de este lineamiento. Entonces, está la circular 015 y la resolución 666, donde debemos adecuarnos y acoger esas prácticas y esas medidas que nos dan estos protocolos. Importante estas dos resoluciones, esta resolución y esta circular, para tener muy claro al momento de implementar. Algo que hay que tener muy presente es la jerarquización de las normas. ¿Por qué? Las resoluciones y las circulares muy seguramente van a tener de pronto contradicciones y contraversiones. Entonces es importante lograr validar que la norma de mayor jerarquía es la norma que debemos hacer caso o seguir los lineamientos. Entonces tener esa particularidad clara dentro de la jerarquía y pues estar muy pendiente porque muy seguramente el gobierno va a tener una emisión de normas y una actualización de normas, entendiendo pues que relativamente el virus es algo nuevo y las fases de desarrollo pues van a ser muy cambiantes. Entonces, realmente vemos que el gobierno pues ha emitido las normas para mitigar el contagio de COVID-19, pero adicional a eso el gobierno tiene unos escenarios proyectados donde él va mirando y va haciendo unos análisis y ya tiene unas medidas establecidas dependiendo de los escenarios. Vemos que en el gobierno colombiano pues se analizaron tres escenarios, que fue el escenario de prevención, el escenario de contingencia y el escenario de mitigación. Entonces pues vimos que en cada escenario se iban tomando medidas. En el escenario de prevención, cuando realmente no habían casos confirmados de COVID-19 en el país, se delimitaron medidas de fortalecimiento de las instituciones como las entidades aeroportuarias y entidades marítimas para cerrar las fronteras y empezar a hacer controles. En la fase de contención, pues vimos que ya realmente había el primer caso de COVID en el país, se empezaron a tomar medidas ya más relacionadas a esta fase de contención, y en la fase de mitigación, que es la fase en que estamos actualmente, el gobierno está fortaleciendo los mecanismos de salud y dando y destinando recursos para que realmente estas entidades de salud tengan unos implementos bases para poder atender una capacidad de atención. Vemos que en el país se habla de que cuando se llegue al 70% de la capacidad instalada de las UCI, realmente el país vuelve a entrar a un ciclo de cierre. Vemos que esto es un efecto acordeón, donde realmente pues este efecto acordeón lo que nos dice es que va a haber unas curvas de amplitud y de cierre. Ayer en especial la OMS sacaba un comunicado en el cual decía pues que esto ya es una enfermedad, o este brote de COVID ya es un nivel endémico y que van a empezar a reactivar las economías, como hemos visto en otros países. Ya están reactivando centros comerciales, se están reactivando colegios, porque realmente el impacto que tiene eso a nivel económico a largo plazo y a mediano plazo va a generar otros tipos de riesgos como pobreza a niveles críticos, donde pues van a haber personas y va a haber muerte por hambre y por otros factores también a nivel psicosociales y otro tipo de factores que entran a jugar. Entonces realmente la OMS da las recomendaciones para que se aperture la economía, que se cumplan y se sigan los protocolos, y cuando se lleguen a esas curvas elevadas vuelvan y se aíslen y vuelvan a aperturar la economía. Realmente es la dinámica que veremos en el transcurso del año. En el país pues vemos que los alcaldes, gobernadores han tenido y se les dio la potestad por parte del gobierno para que, dependiendo del desarrollo del virus en sus lugares o en sus territorios, pues realmente tomen medidas. Vemos que en el país hay lugares que realmente no tienen contagios o personas confirmadas de COVID-19, y en estos lugares pues realmente tienen unas medidas de una libertad de transitar y de comercio mucho más elevada. En Bogotá, en Medellín y en Cali, que son pues las ciudades más críticas, iniciando por Cali, que ya tiene una capacidad instalada de las UCI bastante elevada,
pues vemos que toman medidas más restrictivas dependiendo la curva. Un poco, pues digamos, es tener en cuenta esas dinámicas a nivel normativo, porque van a estar cambiando y variando demasiado. Entonces ya hablemos un poco de esos protocolos de bioseguridad a nivel práctico. La idea de este congreso es poder hablar unos lineamientos básicos, pero darles herramientas a ustedes y brindarles un contexto real. Realmente queremos aterrizar ese tipo de protocolos y lineamientos generales que muy seguramente ustedes ya han visto por noticias, por redes o medios de comunicación, y que logren evidenciar cómo sería el escenario en sus organizaciones y en sus empresas y realmente cómo se le va a dar esa aplicación y esa versatilidad para garantizar esos protocolos. Entonces, hablemos de los protocolos de bioseguridad. Entendiendo primero qué es un protocolo de bioseguridad. Cuando hablamos de un protocolo, hablamos de un conjunto de normas, reglas y pautas que nos van a guiar a una conducta o una acción. Entonces, tener claro que es un paso a paso y que realmente estos protocolos van a ser el paso a paso para hacer un número de acciones que nos garanticen pues una seguridad, en este caso una bioseguridad. Entonces vamos a hablar de un principio del protocolo de bioseguridad que está en la resolución 666, que dice que la idea de los protocolos o la finalidad o el principio del protocolo de bioseguridad es implementar unas acciones que garanticen la continuidad de las actividades, realmente normalizar un poco la economía entendiendo las diferentes posiciones del gobierno y de la OMS. Entonces, garantizar esa continuidad de actividades a nivel integral. Cuando hablamos de esa integralidad, hablamos de los miembros de la organización directamente contratados, sean los trabajadores, sean también las personas vinculadas por prestación de servicios, terceros, contratistas, proveedores. Entonces vemos que ya se habla de una integralidad y que realmente los protocolos deben cobijar o deben tener presente esos actores y esas operaciones donde participan los actores. Entonces vemos un rasgo muy particular. Vemos que realmente no es solo para la organización del protocolo, sino que debemos contemplar y dar un alcance a ese sinfín de actores que participan en nuestra operación, dependiendo pues también la figura que tenga. La idea es poder pues garantizar unas condiciones de bioseguridad que baje el riesgo. Realmente lo que se quiere controlar con estos protocolos de bioseguridad es que no nos contagiemos todas las personas de manera simultánea o de manera igual, porque la capacidad de las UCIs pues no va a dar para atender a todo el país. Entonces, realmente muchas de las personas nos vamos a contagiar y la realidad es que por la proyección y la reactivación económica que estamos viendo ahorita, lo más probable es que nos contagiemos. Entonces, realmente prepararnos para manejar este contagio, entendiendo que realmente la enfermedad o el virus de COVID-19, el 2% a nivel estadístico, son personas que se complican y tienen probabilidad de morirse. Entonces, pues entendiendo esa cifra, muy seguramente muchas personas nos vamos a contagiar, muchos vamos a ser asintomáticos, otros vamos a presentar síntomas leves y un 2% pues realmente de esta enfermedad va a complicarse y va a tener o necesitar de una atención prioritaria en una UCI. Entonces la idea es hacer esa manera de contagio de manera secuencial mientras encuentran vacuna. Evidenciamos que se habla pues de que este año pronto puede salir vacuna, pero realmente no se ha dado una fecha exacta. Entonces muy seguramente hasta que salga la vacuna y se masifique, pues estamos hablando de un periodo de tiempo bastante amplio. Entonces muy seguramente estos protocolos nos van a brindar esas herramientas. Enfocar un poco dentro del protocolo de bioseguridad, hablan de medidas para los trabajadores. Entonces empezamos a hablar de unos lineamientos como el lavado de manos en diferentes contextos. ¿A qué hacemos referencia a esto? ¿Cómo podemos hacer lavado de manos en empresas donde no tenemos suministro de agua y jabón? O en roles en funciones donde realmente los trabajadores son comerciales y están en calle. Entonces empezamos a ver que realmente hay una medida, pero tenemos que ser creativos y ágiles para adaptar este tipo de prácticas a ese tipo de trabajadores. Muy seguramente las empresas y las organizaciones que tienen un suministro de agua y de jabón, lo que se tiene que hacer es generar unas franjas para que los trabajadores se laven las manos, esos espacios donde se les oriente para que ellos se laven las manos y se lleve un registro. Digamos, no tendría un nivel de complicación elevada, pero ¿qué hacer en esos casos y en esos roles? Entonces hay medidas como
lavamanos portátiles, si van a hacer alguna labor donde tengan que desplazarse grupos grandes a desarrollar una logística o a manejar alguna actividad. Hablamos también de articular medidas como elementos de protección y gel antibacterial, donde ese tipo de medidas para ese tipo de población se debe alinear al protocolo de bioseguridad. Entonces es entender que este tipo de medidas tenemos que aplicarlas y ser realistas y poderlas contextualizar, entendiéndose que no todas las operaciones van a garantizar un suministro de agua y de jabón. Validar el distanciamiento social en las oficinas y en los lugares de trabajo. Entonces, cuando estamos en una oficina, donde tenemos el espacio, donde tenemos los escritorios, la infraestructura, lo ideal es que los trabajadores a nivel administrativo mantengan una distancia de 2 metros, que es lo que recomienda la OMS. Pero ¿qué hacer en esos contextos donde estamos trabajando varias personas y realmente la oficina no da el espacio? ¿Cómo cumplir esa medida de distanciamiento social? ¿Cómo articularlo al protocolo y cómo poder recibir una visita y decir, bueno, no tengo el distanciamiento social, pero estoy haciendo otro tipo de medidas? Entonces, hay distanciamientos o aislamientos con algunos elementos como láminas de plástico o elementos adicionales que van a permitir aislar los puestos de trabajo. En el trabajo administrativo se recomienda que las personas bajen la afluencia de asistir a la oficina y que realmente se turnen y que manejen horarios, que es una de las medidas que se habla más adelante, que es manejo de horarios y modalidades de trabajo. Cuando hablamos de modalidades de trabajo, hablamos de trabajo remoto, teletrabajo o trabajo presencial. Entonces, cuando hablamos de trabajo remoto, pues hablamos de una medida muy particular. El teletrabajo y el trabajo remoto son totalmente diferentes. Entonces, pues tenerlo presente porque el trabajo remoto es una medida de contingencia que sacó el gobierno para poder mitigar esta parte de COVID-19. Entonces, realmente es ver que tienen características totalmente diferentes y que pues realmente van a tener unas particularidades a nivel normativo. Entonces tenerlo muy presente y la idea es bajar la afluencia de personas. Ahorita vamos a ver un poco la importancia de por qué tomar este tipo de medidas para poder bajar el riesgo de contagio. Realmente otra medida que se está validando es la aplicación de un tamizaje para los trabajadores, contratistas y personas, como lo decíamos, que tengan relación con la empresa de manera integral. Este tamizaje primero nos va a garantizar que hagamos una evaluación. Realmente el tamizaje es una evaluación donde vamos a hacer un listado de chequeo, vamos a validar síntomas, vamos a validar si ha tenido contacto con personas que estén confirmadas de COVID-19, vamos a medir la temperatura y debemos hacer un registro muy juicioso de estos tamizajes y llevar la trazabilidad. Es importante que miremos un mecanismo para poder aplicar este tipo de tamizajes y realmente hacerlo efectivo en los diferentes centros de trabajo. Entonces, tengamos muy presente esto. Este tamizaje también da cobertura y la norma dice que debe aplicarse a los trabajadores que están trabajando de manera remota. Entonces, es un reto realmente, es una creatividad mediante los aplicativos para poder crear este tipo de herramientas y poder realmente llevar una trazabilidad. Miremos y empezamos a ver la importancia y la relevancia de tener una asesoría o una persona que nos apoye en este tipo de procedimientos y que van a tener un alcance bastante fuerte. Algo que se habla muy claro en los protocolos de bioseguridad son los elementos de protección. Entonces se dice que tenemos que definir unos elementos de protección personal, tenemos que seleccionar unos elementos que sean funcionales. Dentro del mercado encontramos una variedad bastante amplia de elementos de protección que realmente pues no todos son funcionales para el riesgo biológico y a veces por el desconocimiento pues vemos que realmente estos EPPs o elementos de protección realmente carecen de funcionalidad y en relación al costo-beneficio pues vemos que realmente no cumplen con esa finalidad de protección al riesgo biológico. Algo también que se nombra en los protocolos de manera clara y que a veces no lo contemplamos es la disposición de estos residuos. ¿Cómo vamos a disponer los residuos? Muy seguramente muchas personas dentro de los protocolos, que los sectores que ya están trabajando, articularon el paso a paso, tienen sus medidas de limpieza y desinfección, tienen sus distanciamientos a nivel de infraestructura y llegan a hacer las auditorías y validan cómo están haciendo
la disposición de los tapabocas y los guantes. Y están incumpliendo realmente uno de los aspectos del protocolo. Entonces, importante que estos protocolos, en especial la parte de disposición de elementos de protección, se realicen de manera adecuada. Lo ideal es que, como es riesgo biológico, se debería hacer en bolsa roja y disponer con una empresa, pero realmente entendiendo este contexto que el número de elementos de protección, el número de organizaciones, pues va a ser bastante elevado, el gobierno dio una flexibilidad donde dice que podemos meterlos o disponerlos en bolsa negra y que sea de manera aparte. Entonces, hacerles la invitación a ustedes de que ese tipo de detalles se organicen de manera previa al momento del trabajador ingresar a laborar. Entonces, validemos si realmente tenemos una caneca o un recipiente aparte de estar con su bolsa negra y educar a los trabajadores para que realicen la disposición a esa caneca y no a otras canecas, pues porque puede ser una no conformidad dentro de la auditoría de los diferentes entes de control. Algo que se habla también dentro de los protocolos y que se le da una gran importancia es la limpieza y la desinfección. Realmente todos veníamos haciendo limpieza y desinfección, pero hay que articular esa limpieza y desinfección en tiempos de COVID-19. Particularmente se identifica que la gente a veces no diferencia de cómo hacer la limpieza y cómo hacer la desinfección. Entonces, cuando hablamos de limpieza, hablamos de remover todas las partículas a nivel visual y suciedad. Entonces, hablamos de aplicar agua y jabón y remover la suciedad. Cuando hablamos de desinfección, hablamos de que es un ciclo con un producto químico que realmente elimine virus, bacterias y microorganismos. Entonces, importante tener muy claro estos dos protocolos porque la limpieza se hace cada vez que hay suciedad y la desinfección en tiempos de COVID-19 se debe hacer cada 3 horas. Porque a veces ponemos dentro de los protocolos que hacemos limpieza y desinfección cada 3 horas. Cuando llega el auditor a validar, dice, bueno, ¿están lavando el piso cada 3 horas? ¿O cómo están haciendo? Entonces empiezan a ver que el protocolo está mal elaborado y que no están cumpliendo lo que están poniendo ante el protocolo. Entonces realmente se están comprometiendo a hacer unas medidas por una falta de desconocimiento que realmente no son. Entonces, limpieza cada vez que hay suciedad y desinfección cada 3 horas. Delimitar quiénes van a hacer la desinfección, capacitar a las personas que van a hacer la desinfección. Entonces, identifiquemos que en estos planes de saneamiento básico, que son los planes donde hablaba de la limpieza y la desinfección dentro de nuestras organizaciones, se debe identificar primero unos actores. Entonces, cuando hablamos del personal de servicios generales, pero también hablamos de otros actores de empresas que realmente tienen tercerizado el servicio de limpieza y desinfección o trabajan en modalidad coworking, que es donde les arriendan unas instalaciones y el edificio que arrienda las instalaciones amobladas es el responsable de realmente implementar pues estas medidas. Entonces, cuando ya tengamos nuestros actores, si es las personas de servicios generales propias de nuestra organización, capacitarlas en limpieza y desinfección, manejo de sustancias químicas, disposición de elementos de bioseguridad en tiempos de COVID y en relación al protocolo. Que la persona de servicios generales sepa cómo disponer la basura, al cuánto diluir las sustancias químicas. Ahorita muchas organizaciones en el mercado se ven un sinnúmero de sustancias desde el hipoclorito, que es la sustancia más común, hasta la molécula de amonio de cuarta generación, que es un producto más fuerte, que tiene una efectividad mayor, pero pues que tiene unas particularidades en relación al manejo. Entonces vemos que a la persona de servicios generales le compran el amonio de cuarta generación, le entregan el recipiente con el producto químico y le dicen, bueno, con eso va a ser limpieza y desinfección. No le explican que hay que diluirlo, no le explican que si ella aplica este producto como aplicaba el Clorox, en la misma concentración, en el mismo espacio cerrado como en un baño, va a generarle un nivel de toxicidad mayor y le va a generar unos problemas a nivel de la salud más fuertes. Entonces, vemos que no se está capacitando y validando esta información con las personas de servicios generales, no se tienen las fichas de seguridad de los productos y están revisando el protocolo de bioseguridad los inspectores, pero ellos también están validando cómo realizan la limpieza y la desinfección, si están capacitados las personas para hacer estos procesos. Entonces empecemos a ver que tiene unas aristas y que realmente no es solo tener un documento de papel y radicarlo y yo tener el permiso de empezar a trabajar, sino que hay unos trasfondos y que dependiendo los lugares donde estemos,
hay una mayor rigurosidad. En Soacha tengo conocimiento de que la Secretaría de la Salud y la Alcaldía está haciendo visita de manera pre a la apertura. O sea, hacen la visita primero, validan que tengan los protocolos y ahí sí dan los permisos. Entonces, he conocido casos de organizaciones que ya han visitado y están haciendo verificación y realmente validando ese tipo de elementos. Y cuando no cumplen con eso, lo que les dicen, bueno, vamos a darle 2 semanas, 3 semanas más, genere su protocolo y cuando ya lo tenga completo, volvemos a hacer la visita. Pero son 3, 4 semanas que se está parando la productividad y que se está afectando el desarrollo de las organizaciones por ese tipo de parámetros. Entonces, tengámoslo presente. En Bogotá y en Medellín tengo conocimiento que se está radicando mediante la página y las diferentes entidades están haciendo control de manera a seguimiento. Entonces, pues están haciendo seguimiento ya después de la radicación de los protocolos y están evidenciando que no se están cumpliendo los protocolos. Tengo conocimiento de que ya se están sellando locales en Bogotá, en las diferentes localidades, porque realmente no cumplen con los protocolos, porque tienen un protocolo que tiene las medidas al pie de la letra, pero realmente no está contextualizado a las organizaciones. Entonces, lo que les decía, las oficinas no da para que la aíslen la persona a 2 metros y lo tienen en el protocolo como que se va a mantener la distancia. Entonces, cuando van a validar, es una no conformidad. ¿Qué hacer si realmente en la limpieza y en la desinfección se tiene tercerizada? Garantizar que las personas que nos prestan el servicio tengan los certificados de capacitación y de idoneidad a las personas que realmente realizan esta labor en nuestras organizaciones y que pues garanticen un seguimiento y una trazabilidad debido a que nosotros tenemos una corresponsabilidad en la implementación de estos protocolos. Vamos a hablar sobre qué hacer en caso de sospecha o confirmación de COVID-19. Este lineamiento debe ir también en el protocolo. Debe tener un responsable y una ruta de acción de manera claras. ¿Qué hacer si la persona se contagia en nuestra organización? ¿Quién lo va a atender? ¿Cómo lo van a atender? ¿Cuál va a ser el canal? Si la persona está laborando y presenta síntomas. Todo este tipo de alternativas y rutas se deben tener contempladas dentro del protocolo. Hablamos de 3 escenarios. Sospechoso por síntomas, cuando la persona reporta uno de los síntomas asociados al COVID-19. Sospechoso por cerco epidemiológico. Cuando hablamos de ese cerco epidemiológico, hablamos del número de personas con las cuales ha tenido contacto la persona confirmada de COVID-19. Esto quiere decir que yo tengo el día de hoy, me diagnostican COVID-19, cuando vengan las entidades de control, deben hacerme el cerco epidemiológico e identificar con qué personas en ese rango de 14 días yo tuve contacto. Y esas personas aplicarle pruebas de manera preventiva y generar medidas de aislamiento. ¿Listo? Entonces tenerlo muy presente y validar cómo vamos a nosotros a garantizar ese cerco epidemiológico en nuestra organización. Muy seguramente muchas de las organizaciones tienen control de planilla de visitantes. Tienen también, las personas comerciales llevan una trazabilidad de qué clientes visitan. Entonces, ese tipo de herramientas, validemos primero si las están haciendo de manera correcta y hagamos seguimiento y reactivemos esas medidas si no las tenemos, porque al momento de identificar una persona en nuestra organización con contagio de COVID-19 confirmado positivo, tenemos que identificar esas personas y suministrar esa información a las entidades de salud. Si no la tenemos, pues va a ser una conformidad y pueden generar sanciones por no facilitar este tipo de procedimientos. ¿Qué hacer en ese cerco epidemiológico? Algo es fundamental con los horarios que lo hablaba y lo mencionaba es qué hacer realmente si yo tengo todos los trabajadores de financiera trabajando en la misma jornada, los mismos días y el mismo turno. Entonces, si se me contagia el contador, un ejemplo, se me contagia el auxiliar, se me contagia la persona de tesorería y las demás personas que tengan contacto a nivel financiero. ¿Qué es recomendable? Y lo hacen mención bastante fuerte y es poder estructurar de que no todas las personas de la misma área o de la misma línea productiva asistan en el mismo turno. Tengamos 2 turnos. ¿Esto qué nos va a permitir? Si se llega a confirmar una persona COVID-19 y tenemos que hacer ese cerco epidemiológico, podemos suspender un turno, pero el otro turno va a soportar esos 14 días o muy seguramente menos si no todos se contagiaron
pero esos 14 días de aislamiento preventivo van a soportar y a mantener y a dar continuidad a la operación. No estamos evidenciando este tipo de factores y estamos arriesgando a todos los trabajadores con una importancia bastante fuerte dentro del rol organizacional en un nivel de exposición bastante elevado y en un mismo turno. Entonces empecemos a evidenciar ese tipo de riesgos. Si puede trabajar la persona administrativa desde casa y tiene que ir 2 veces a la oficina, alternemos que no se cruce con otra persona del mismo cargo, del mismo nivel, para empezar a bajar esos riesgos. Y en caso que se llegue a contagiar la persona de COVID, tengamos un respaldo para garantizar la operación y el desarrollo pues, de la organización. Dentro del protocolo, otro escenario que se debe tener es qué hacer en caso positivo de COVID-19. Entonces, ¿qué pasa realmente? Pues si ya sale la persona con COVID-19, tenemos que reportar a las entidades, tenemos que hacer una ruta y unos pasos claros y un protocolo que se tiene que activar en caso pues, de confirmación de COVID-19, el aislamiento de toda el área o todas las personas que tuvieron contacto con el paciente confirmado de COVID-19. Y adicional a eso tenemos que tener, se habla dentro del protocolo de la resolución 66, que si una persona presenta síntomas en la organización o se confirma de COVID-19 dentro de la organización, se debe tener un protocolo para que esta persona sea aislada y se tenga en un área definida aparte, donde realmente baje el riesgo, mientras la ruta de atención de las secretarías pues van a dar una solución a este tipo de inconvenientes. Vemos que podemos generar impactos en las organizaciones como el cierre por parte de las entidades por carencia de los protocolos, evidenciando que estamos radicando los protocolos, pero no los estamos cumpliendo y no estamos haciendo seguimiento. Podemos generar aislamiento preventivo y el detenimiento de un área de la organización o una parte o un turno. Entonces, recomendarles nuevamente y hacerles mucho énfasis en esta parte, segmentar los turnos. Y pues vamos a ver también que se pueden generar afectaciones de la salud al trabajador, entendiendo pues que podemos tener trabajadores donde tengan un desarrollo de la enfermedad a nivel crónico y se genere incapacidad bastante prolongada, y lamentablemente podemos tener un trabajador que esté en el 2% a nivel estadístico de pacientes que se vuelven crónicos y que tienen probabilidad elevada de morir. Entonces, empecemos a evidenciar eso y qué vamos a hacer realmente para manejar ese tipo de casos. Hablemos un poco ya del rol del empleador y el empleado en tiempos de COVID-19, entendiendo ya estos lineamientos de protocolos de bioseguridad a nivel general y estos 3 peticiones que hacía pues el gobierno dentro de su estructuración del protocolo. Entonces, importante, el empleador en los tiempos de COVID debe hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la implementación de los protocolos de bioseguridad relacionados al COVID-19. Cuando nos hablan de hacer vigilancia a la salud de los trabajadores, nos están hablando y nos están haciendo mención al tamizaje, donde estamos haciendo revisión de los estados de salud, sintomatología, preexistencias médicas. Recordemos que dentro del tamizaje también se van a preguntar y se van a estar validando las preexistencias médicas que aumentan la probabilidad de un desarrollo crónico de la enfermedad. Cuando hablamos de las preexistencias médicas, estoy hablando de enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, hipertensión, diabetes, problemas a nivel de inmunodeficiencia, que realmente generan que si una persona llega a tener el COVID-19, lo más probable es que el desarrollo de la enfermedad en la persona o en el paciente pues realmente sea crónico y pueda generar la muerte. Personas que tengan obesidad también. Entonces, importante, aquí nos validan que se debe hacer vigilancia, y cuando nos hablan de esa vigilancia es llevar esas encuestas de tamizaje, esos exámenes periódicos, esos exámenes también de ingreso que se hacen para ir validando y tener presente este tipo de trabajadores para llevar unas medidas más fuertes con ellos y realmente validar qué tan viable en relación al rol del trabajador pues puede desempeñar sus labores. Si vemos que es el gerente y que tiene que desempeñar las labores, pues hay que hacer un costo-beneficio, pero si vemos realmente que es un trabajador que no va a tener un impacto tan elevado, empecemos a delegar otro tipo de tareas o a bajar el riesgo. Entonces tengamos muy presente esto, llevemos la trazabilidad de la implementación. ¿Qué hacer si nos sale un caso de COVID positivo en la organización? Nos hace visita a la secretaría.
¿Será que si llevamos la trazabilidad del tamizaje, el lavado de manos, las capacitaciones, el cumplimiento del protocolo? Entonces, evidenciemos y articulemos también esta parte del sistema de gestión. Implementemos formatos y estrategias de control que sean verídicas, que realmente yo pueda hacer una auditoría o ustedes mismos en sus organizaciones hagan una auditoría y puedan validar, bueno, si realmente están haciendo el lavado de manos, si están utilizando los elementos de protección, si los están disponiendo donde es, y ese tipo de elementos de manera periódica, y no esperemos a que llegue realmente la entidad a hacernos la visita y no sepamos dónde están los formatos, que están diligenciados a medias, que no se han diligenciado en el último transcurso de la semana, como a veces sucede con las planillas de visitantes y otros formatos. Entonces, realmente por el seguimiento que están haciendo ahorita, recomendarle tener esos formatos organizados y de fácil acceso. ¿Qué pasa si el responsable del sistema de gestión ese día se enfermó y no pudo ir, o está haciendo otra diligencia y llegó visita a la secretaría? Entonces empezamos a ver ese tipo de cuestionamientos y de parámetros que debemos tener presente. Entreguemos los elementos de protección a los trabajadores de manera acorde y con unos tiempos para que ellos los puedan utilizar. Importante, dentro de los protocolos de bioseguridad se debe establecer un canal de comunicación institucional. Si ustedes van a socializar información que se requiere que los trabajadores implementen, hagámoslo por un canal institucional. Si vamos a hacerlo de manera verbal, que sea preferible en una capacitación o conferencia donde dejemos evidencia. Realmente no demos la información de manera verbal y no dejemos evidencia, porque a largo plazo puede ser un arma de doble filo y realmente nos puede repercutir a nivel organización, a nivel de empleador. Entonces validemos realmente un canal institucional, sea un correo, medios de comunicación, memorandos o herramientas que ustedes utilicen frecuentes para socializar la información. Si tienen una cartelera, pongan en la cartelera el protocolo de bioseguridad, pongan una planilla de cada cuánto deben lavar las manos y impacten a todos los trabajadores, porque realmente en un proceso legal realmente vemos que este tipo de información, cuando no se maneja por un canal institucional, empieza a carecer de validez al momento de ser una prueba para sustentar. Entonces, pues validemos realmente este tipo de elementos. Importante tener presente que debemos reportar a nuestras entidades de apoyo. Entonces, se debe reportar a la EPS, se debe reportar a la ARL y adicional a eso debemos reportar a la Secretaría de Salud del lugar donde estemos. Entonces, estas son las tres líneas o las tres entidades que debemos tener dentro del protocolo y articulado quién va a hacer las llamadas, cómo las van a hacer, si va a tener la información, porque no se tiene contemplado ese tipo de niveles de especificidad en los protocolos y cuando se llega al momento, pues pueden presentar falencias o también es una no conformidad. Importante hacer mención es que el gobierno ha dicho que debemos promover el uso del CORNAP como medida para llevar la trazabilidad y hacer el reporte de manera previa. Entonces, importante que por esos canales de comunicación institucional que ya tienen establecidos o que van a establecer, realmente promuevan el uso del CORNAP de manera periódica y estén haciendo recordación de la utilización de este aplicativo. Entonces, veamos que el no cumplir con estos protocolos van a tener unas consecuencias a nivel legales y de sanciones. Entonces, vemos que hay tres niveles de sanciones que pueden ser multas por incumplimiento, sellamientos de las empresas y organizaciones y afectaciones de tipo penal, directamente al empleador o al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué entidades van a regular y van a vigilar los protocolos de bioseguridad? Ministerio de Trabajo y Secretaría de Salud, de la mano de las alcaldías y entes gubernamentales que sirven como canales para radicar los protocolos y dar una aprobación. Entonces, estas dos principalmente y de la mano pues articulando un poco a las otras entidades, entendiendo que estas dos entidades van a tener la potestad de poner sanciones. Entonces, si tenemos un incumplimiento del protocolo, puede generar multas a nivel proporcional. Si realmente la falla es grave, pueden hacer sellamiento de la empresa y puede ser de manera temporal o de manera vitalicia o por un periodo bastante amplio.
Y cuando hablamos de afectaciones de tipo penal, como lo decía, es por una culpabilidad culposa. Realmente esta responsabilidad penal es cuando yo tengo todos los protocolos de bioseguridad, no quiero generar un daño de manera intencional o no genero pues ese daño de manera voluntaria, pero dentro del desarrollo de mis acciones genero un daño a alguna persona. Entonces, en este caso, puede ser un concepto y un argumento para ser utilizado en contra de una persona, ya sea el representante legal o sea el responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo o el actor que haya tomado la acción o haya definido qué hacer en esos momentos. Esta parte penal se toma casi siempre por cuenta propia del trabajador cuando el trabajador decide realizar una demanda ya por esta vía. Recordemos que las entidades como el Ministerio y la Secretaría solo van a generar multas y sanciones. Hablamos de una responsabilidad civil también cuando el trabajador toma medidas y se presentan tres conceptos que hay que tenerlos claros para empezar a dimensionar un poco. Entonces hablamos de negligencia, cuando realmente no se conoce y no se da la voluntad de conocer los procedimientos y no se aplican. Entonces hablamos de que no se tiene una voluntad para aplicar unos protocolos de bioseguridad y unas medidas de prevención. Cuando sucede un accidente, una muerte o una enfermedad de un trabajador y se comprueba que hay negligencia del empleador, pues va a tener unas sanciones a nivel económico y puede haber afectaciones ya en la parte restrictiva. Hablamos de la impericia cuando no se tiene el conocimiento para implementar los protocolos de bioseguridad. Entonces, el trabajador, el empleador o el equipo que implementa estos protocolos miraron por internet, revisaron la norma de manera superficial y interpretaron la norma como de pronto ellos vieron a su percepción y generaron los protocolos de bioseguridad y se generan consecuencias donde mueren, fallecen o se enferman las personas. Entonces, cuando es por esta impericia, por falta de conocimiento, vemos que también hay una responsabilidad civil y va a generar unas multas. Y hablamos de la imprudencia cuando se tiene un buen protocolo de bioseguridad, se tiene un conocimiento, pero se toman acciones donde no se validan las consecuencias. Un ejemplo es la imprudencia. Entonces validamos, no sé, el comercial o el mensajero tiene que salir a hacer alguna diligencia o ir a hacer algún cobro y ese día no había tapabocas. Entonces se mandó al trabajador ese día sin tapabocas, el trabajador ese día se contagió, resulta que el trabajador fue a visitar una empresa y en la empresa que visitó ese día había alguien contagiado y hicieron el cerco epidemiológico e identificaron que nuestro trabajador se infectó. Van a validar, el trabajador ese día no había firmado la planilla de alimentos de protección, no había seguido los protocolos de bioseguridad y van a decir, bueno, realmente tienen todos los lineamientos, tienen todos los permisos, pero no validaron las consecuencias al momento de enviar al trabajador, al mensajero o al personal a esa otra organización con los elementos de protección correspondientes, entonces están pecando por imprudencia y también va a tener un nivel sancionatorio y van a tener unas multas. Entonces veamos que son tres escenarios por los cuales nos pueden sancionar, a veces sin necesidad de tener la intención de generar el daño, pero por el desconocimiento o por la falta de percepción de las consecuencias, podemos generar ese tipo de afectaciones. Veamos un poco cómo se hace la cuantificación de las multas por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, muchas de las veces nos dicen que el Ministerio puede aplicar hasta 500 salarios legales mínimos vigentes por el incumplimiento del sistema de gestión. Es relativamente cierto. El Ministerio de Trabajo, cuando hace una cantidad de multas, va a validar unas características dependiendo del tamaño de la empresa, el número de trabajadores y de activos totales que tengan las empresas. Entonces, dependiendo de dónde estén encasilladas las empresas, asimismo, pues va a ser la magnitud de la multa. Entonces, vemos que una microempresa que tiene 10 trabajadores, que sus activos son menores a 500 salarios mínimos legales vigentes, cuando incumple el sistema de gestión le dan de 1 a 5 salarios de multa. Cuando no realiza un proceso de reporte de accidente, incumple con el reporte de accidente de 1 a 20. Y cuando hablamos de que muere un trabajador por uno de los conceptos de negligencia, imprudencia, impericia o por falta de cumplimiento del sistema de gestión, puede darse una sanción de 20 a 24 salarios
mínimos legales vigentes. Vemos que para una microempresa pues podemos estar hablando de la quiebra, de una afectación bastante fuerte a nivel económico. Vemos pues el otro polo, que es una gran empresa que es de 200 trabajadores o más. Los ingresos los activos totales son mayores a 610.000 VTs. Cuando incumplen el sistema de gestión de este tipo de empresas, vemos que es de 101 a 500 salarios mínimos legales vigentes. Cuando no se reporta el accidente de manera correcta, de 101 a 1000. Y cuando hablamos de muerte del trabajador, hablamos de 401 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, pues estamos hablando que para una empresa grande también, a nivel de cuantificación, va a tener una afectación bastante grande. Aquí pues podemos ver las otras dos escenarios, que la pequeña empresa y la mediana empresa, y evidenciar que muy seguramente si ustedes hacen un barrido general, pues puede generar una afectación de flujo de caja y una afectación en su productividad. Entonces tengámoslo muy presente al momento pues de generar ese tipo de roles. Entonces pues veamos también que hay una responsabilidad del trabajador, y que el trabajador debe cumplir también estos protocolos de bioseguridad y debe lograr implementarlos. Se deben tener medidas en el reglamento de trabajo y en los protocolos y procedimientos socializados para que se pueda sancionar al trabajador. Lo ideal es que ustedes también hagan una escala dependiendo del nivel de incumplimiento por parte de los trabajadores al momento de realizarse los protocolos de bioseguridad, y ustedes poder generar medidas donde blinden a la organización en caso de una auditoría, que realmente pues es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, y también garantizar la productividad de los trabajadores a nivel organizacional. Eso era un poco pues resumirles la parte de los protocolos de bioseguridad. Vamos a realizar la plenaria para poder solucionar las dudas, cuestionamientos y preguntas que tengan. Gracias, Cristian, por tu intervención. Como bien lo decías, vamos a pasar a la plenaria de bioseguridad. En este momento, pues la idea es poderme parar un poco dentro del rol de gerente de talento humano, de líder de talento humano, líder de una compañía, y hacerte algunas preguntas que inicialmente creo que el auditorio le servirían mucho. Y segundo, pues también invito a todas las personas que nos están escuchando en este momento para que por favor pues nos dejen todos sus comentarios en la parte del chat de este Zoom, y para los que nos están escuchando en Facebook también puedan de alguna manera darnos o plantearnos sus preguntas, ¿vale? Inicialmente, quiero preguntarte, Cristian, dentro del capítulo de tamizaje, tú hablabas un poco del control de este tamizaje, de cómo llevar los controles y cómo hacer lo importante del proceso de tamizaje. Y allí quería hacerte la pregunta, y es cómo lograr esto, cómo lograr este control de los tamizajes, o si hay algún procedimiento, o si hay alguna herramienta tecnológica, bueno, no tengo ni idea, para lograrlo cuando tenemos diferentes puntos de venta, cuando tenemos diferentes puntos físicos de la organización en diferentes lugares. ¿Cómo lograr esto? Y bueno, ahorita para implementar este tipo de protocolo, en especial el tamizaje, hablamos de que lo ideal es utilizar herramientas a nivel tecnológico. Vemos que muchas plataformas, por toda la pandemia y todo el desarrollo del virus, pues, han generado algunos lineamientos o han dado gratis de manera free estos cursos. Entonces vemos Google ahorita está dando cursos sobre aplicativos y herramientas. Podemos usar Google Forms, podemos utilizar herramientas adicionales para poder utilizar y realmente llevar un tamizaje de manera secuencial en el lugar de la información sintetizada. Las empresas tienen herramientas como ERPs. En Mintic también ha habilitado una plataforma y han habilitado herramientas para llevar una trazabilidad y una resolución del tamizaje de manera correcta. El gobierno dio la plataforma del Corona App como una herramienta para aplicar el tamizaje, pero realmente lo que yo me hago sobre esta herramienta es: ¿qué pasa si yo necesito hacer la trazabilidad? ¿Y cómo llevo yo la trazabilidad de que el trabajador realmente sí realizó este tamizaje? Entonces,
algo que se está manejando en el Corona App es que uno cada vez que realiza tamizaje, él le bota una fecha o le arroja una fecha de actualización en la plataforma. Entonces podemos capturar pantallazos o poder utilizar ese tipo de herramientas para hacer el tamizaje de manera preventiva, y cada vez que una persona reporte síntomas, reporte haber tenido contacto con una persona COVID-19 y estar en ese cerco epidemiológico, o ya sea confirmado COVID-19, tengamos un canal de comunicación donde, si es posible, pues se tenga este sistema donde esté la información y hagamos una activación de la ruta de manera inmediata. Adicional a eso, pues es importante que si realmente no lo pueden hacer con una herramienta tecnológica, entendiendo pues que hay ciudades o entornos donde realmente no hay una buena señal del celular o no hay alguna herramienta que lo brinde o lo permita hacer de manera virtual, lo hagamos en papel y pues tabulemos estos datos en un sistema de información ya virtual o en la nube para poder garantizar que todos los lugares y toda la organización pues estén en esa línea de canal de comunicación. Algo que se puede hacer y que es bastante eficiente en el celular, las personas pues que tengan acceso o manejo del celular en campos o en lugares donde no todo el mundo va a tener acceso a internet, en el celular pueden hacer la realización de la encuesta por el Google Form desde el celular y ir haciendo ellos mismos la encuesta y validando que todos los trabajadores al momento de ingresar cumplan con este tamizaje. Entonces es ser creativos y utilizar esas herramientas y esos cursos que está dando Google, está dando el Mintic. Los invito nuevamente a que ingresen a la página del Mintic también para utilizar ese tipo de herramientas, y pues Prime también puede apoyar y articular esa implementación de los protocolos y brindarles algunas herramientas. Ok, vale, gracias Cristian. Tenemos otra pregunta que nos hacen por Facebook. Nos la hace Zuli Cárdenas y nos pregunta que tiene una inquietud. En este momento, ¿podrían ir a trabajar las personas que laboran en oficinas? ¿De ser así, cómo se solicitan los permisos? Bueno, ahí tenemos varios factores para la solicitud de los permisos. Hablemos primero de si la organización o la empresa está dentro de las excepciones directas nombradas en la norma y los lineamientos que ha dado el gobierno. Entonces, el primer prerequisito es estar dentro de los lineamientos o los permisos otorgados por parte del gobierno para salir a trabajar. Si estamos dentro de ese listado, o de manera indirecta, hablando de manera indirecta, entendiendo que la resolución permite que los proveedores y los que suministran materiales a estas entidades que tienen excepciones también puedan activarse. Entonces, primero validar ese aspecto, tenemos que validar qué sector es. Si encontramos que ya hace parte del sector, empecemos a evidenciar un protocolo estructurado, donde miremos qué personas van a ir a la oficina, con qué frecuencia van a ir a la oficina, y realmente validar qué tan viable es que vayan a la oficina, en qué transporte se van a movilizar, empezar a evidenciar todo ese tipo de factores para que realmente vayan las personas a la oficina. Si vemos que es una persona que tiene que ir todos los días de manera presencial porque las labores lo requieren, evidenciemos pues que realmente cumpla los protocolos de bioseguridad, que haya sido capacitada en el protocolo de manera previa, que la oficina tenga adecuaciones como agua, jabón, toallas desechables, letreros o protocolos que digan cómo hacer el lavado de manos, que se tenga unos kits de bioseguridad para hacer limpieza y desinfección, ese tipo de detalles que se deben tener listos y articulados. En relación a la radicación de los documentos, depende mucho del sector. Estamos evidenciando que las alcaldías, para los protocolos a nivel de construcción, pues se puede radicar mediante las alcaldías o mediante los ministerios, dependiendo pues también del sector, las diferentes alcaldías. Pues variaría mucho el sector, digamos, sería esa parte. Entonces sería evidenciar realmente si están dentro de los protocolos mencionados en la norma. Cada protocolo, cada norma especifica ante qué entidades, dependiendo también las regiones y los sectores donde estén. Ok. Vale, nos vamos a volver un poco a la pregunta anterior frente al tamizaje. Nos preguntan frente a esto, si las personas están en home office, ¿se les debe realizar este tamizaje? Correcto, la resolución 666 dice que debemos dar integralidad al tamizaje y llevar un registro.
de esas personas también. Entonces, articulemos unas medidas para que mediante los canales de comunicación institucionales garanticemos que los trabajadores realicen los tamizajes. Si están trabajando en home office, muy seguramente tienen acceso a un computador y a un internet, entonces podemos aplicar formularios virtuales o herramientas virtuales para poder garantizar que los trabajadores apliquen ese tamizaje diario y llevemos un control, porque puede suceder que el trabajador esté haciendo home office, pero el trabajador haya o esté contagiado de COVID-19. Entonces vemos que está contagiado de COVID-19 y que tenemos pues que hacerle el protocolo, que es activar las líneas y garantizar que el trabajador se comunique con las líneas de atención, garantizar que el trabajador no haya tenido contacto en ese rango de 14 días con alguna persona a la oficina o con una persona del equipo de trabajo, y empezar realmente a mitigar y a controlar esos casos. ¿Por qué? Recordemos que tenemos que hacer el reporte a 3 entidades: Secretaría de Salud, ARL y AEPS. Cuando hagamos el reporte a la AEPS del trabajador y a la ARL, nos van a pedir un cerco epidemiológico y nos van a pedir trazabilidad de los tamizajes, fecha en que el trabajador reportó síntomas y pues unas medidas adicionales. Entonces, si por la modalidad de trabajo tenemos que hacer el reporte y debemos llevar y manejar el tamizaje. ¿Qué sucedería si el trabajador está haciendo home office y se contagia y se incapacita? Y realmente nosotros no sabemos que es por COVID y no hemos activado unos protocolos y unas rutas de atención. Entonces, es tener ese tipo de lineamientos y elementos al momento de decir: vea, el trabajador está trabajando en home office, el trabajador, la empresa cumplió con su responsabilidad de reportarlo, el riesgo no lo puso la empresa, pero cumplimos y tenemos una responsabilidad con ese trabajador de reportarlo. El trabajador no ha tenido contacto con ningún miembro de la organización, hasta ahí va la empresa, y estar pendiente pues de la incapacidad. Básicamente ese es el rol en ese tipo de casos, pero sí hay que hacerlo y hay que tenerlo, y muchas de las organizaciones no lo están haciendo y no lo están contemplando y están haciendo omisión. Puede haber casos donde, y he escuchado casos y se presenta muy frecuente, que la persona de tecnología o de informática está haciendo home office y se cayó el servidor y le tocó ir a la empresa 1 hora, 2 horas a reiniciar el servidor y regresar a su casa. Entonces, en esa situación y en ese momento hay un riesgo. Como es algo de manera muy esporádica y ocasional, que a veces no lo tenemos expuesto y previsto, realmente no hicimos el tamizaje en ese trabajador. Y en ese lapso de tiempo se confirma que el trabajador se contagió. Okay. Entonces, ese tipo de lineamientos, lo recomendable es hacerlo y reportarlo y manejar los tamizajes. Ok, perfecto. Nos preguntan por aquí a Ana Correa, dice: buenos días. Si en la empresa la mitad del personal administrativo está con modalidad de trabajo en casa, ¿esta modalidad de trabajo debe finalizar el 31 de mayo? Es una empresa de producción de alimentos de primera necesidad. Los demás trabajadores del área administrativa están por turnos. Bueno, esta parte de trabajo en casa o trabajo remoto es una medida de contingencia. Como medida de contingencia se va a mantener hasta que haya o se mantenga el estado de emergencia sanitaria y de emergencia económica de COVID-19. Entonces, el día que se levante la emergencia sanitaria y la emergencia económica, realmente ya dejaría de ser una medida de contingencia. Entonces, cuando se elimine esta medida, en teoría deberían normalizar el reintegro de las personas a las oficinas de manera cotidiana. Muy seguramente lo que se va a hacer, como no se tiene cura del COVID-19, es que se va a hacer una reactivación de manera paralela o de manera esporádica y secuencial, donde realmente este escenario de contingencia de trabajo remoto se mantenga a largo plazo. Que realmente la única forma de controlar el COVID-19 es con una vacuna o una cura, que realmente no se tiene. Entonces, muy seguramente, por el efecto acordeón, lo que va a hacer el gobierno es que va a generar ampliación del número de sectores que pueden activarse económicamente, pero van a permitir este tipo de medidas.
Algo adicional de pronto es evidenciar y evaluar cómo vamos a hacer en el transcurso del año para mantener esas condiciones de ergonomía. Entonces, si es posible que las personas de las oficinas se lleven los teclados, los soportes para elevar los equipos, ese tipo de herramientas que son de fácil traslado y que realmente van a mejorar las condiciones de ergonomía. Entonces, realmente también es una invitación a que evaluemos ese tipo de factores de riesgo, como el psicosocial que Oscar pues ahorita lo vas a tocar, y ese tipo de factores de riesgo ergonómico, porque realmente haciendo trabajo en casa es un riesgo que se aumenta. Recordemos un poco, saliéndonos del tema de los protocolos de bioseguridad, que dentro de nuestro sistema de gestión debemos tener matriz de cambio, actualización de matriz legal y actualización de matriz de riesgos. Si ustedes hicieron su evaluación de matriz de riesgos, identificaron que el riesgo psicosocial, el riesgo biomecánico y el riesgo biológico se dispararon. Entonces, también como es de seguridad y salud en el trabajo, van a empezar a articular esos riesgos que muy seguramente cuando salga la vacuna y se masifique la vacuna. Entonces, pues realmente esto va a tener un desarrollo de tiempo bastante amplio y muy seguramente pues el contagio. Primero se van a dar casos de COVID-19 positivos en nuestras organizaciones, si ya se están presentando en varias organizaciones. Entonces, no es decir no lo vamos a tener, sino qué vamos a hacer cuando lo tengamos y cómo vamos a afrontar y desarrollar este caso. Ok, perfecto. Allí hay otra pregunta que nos hacen también por chat y dice, ¿es necesario realizar para los contratos de los trabajadores que realizan trabajo remoto desde sus hogares un otro sí? Digamos que ahí yo me permitiría responder, Cristian, frente a esta pregunta, y es siempre recomendable cuando cambian las condiciones del trabajador y apegándonos un poco a la norma, porque algo de lo que nos explicaba Cristian es que el gobierno sacó como una nueva directriz, y ya Cristian me corregirá cómo se llama normalmente, y es la posibilidad de que la gente realice trabajo remoto más no teletrabajo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el gobierno permite flexibilizar un poco todo lo que es normativo en el tema del teletrabajo para poder que los colaboradores estén trabajando en casa sin que la organización tenga que cumplir con todo el protocolo legal de teletrabajo. Sin embargo, sí es importante poder entregarle un otro sí al colaborador donde se le informen cuáles son las condiciones de ese trabajo remoto, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes y cuáles son las obligaciones y deberes de la compañía con él en este rol. Entonces siempre es importante cada vez que cambian algún tipo de condiciones generarle otro sí. Para esto las firmas de abogados, incluso creo que con Prime también nosotros podemos asesorarte en el documento que podrías entregar a los colaboradores en el momento de hacer trabajo remoto. No sé si hay algo más ahí que Cristian nos quiera agregar. Importante también las ARLs en la resolución 66 circular, si lo piense también lo mencionan, pero más claro queda en la resolución 666, dice que las organizaciones debemos reportar a las ARLs las personas que están trabajando de manera remoto y trabajando mixto, en casa y en la oficina, o si están trabajando solo en la oficina. ¿Por qué? Estamos hablando de que primero, pues inicialmente fue, como bien lo menciona Oscar, fue una medida de contingencia y una medida que realmente se aplicó en un corto tiempo y de una manera muy rápida. Pero es importante que las ARLs, en caso de que se llegue a accidentar un trabajador en casa, le den cobertura y tengan un conocimiento previo. Entonces, variarles y hacerle la invitación. Muchas ARLs ya están generando comunicados y habilitando plataformas o canales para que lo reporten. Si a ustedes no les ha llegado invitación, información sobre cómo hacer el reporte, hacerle la invitación para que se articulen con sus ARLs, para que les digan cuál va a ser el canal para hacer ese reporte. Si ustedes no llegan a hacer un reporte de una persona que está trabajando en casa y la persona se accidenta, primero pues todos sabemos que inicialmente le van a prestar el servicio de atención, pero cuando se realice el proceso de investigación y se empiecen a cruzar ese tipo de canales de información, simplemente la ARL le va a decir, no, qué pena, esto no es accidente, no, porque usted no lo había reportado. Entonces, como no lo había reportado e incumplió en el procedimiento, eso le corresponde pagarlo a la EPS. Entonces, remítalo a la EPS para que la EPS lo atienda y empezamos a ver, y ya me ha sucedido, que cuando no se hacen los reportes de manera temprana, las organizaciones empiezan el trabajador en un vaivén entre entidades.
Entonces va a sacar cita con la EPS y la EPS va a pedir investigación de accidente, va a pedir otras condiciones y en ese tramo, mientras ellos validan y aclaran la situación, pueden pasar 10, 15 días donde el trabajador va a quedar sin citas médicas, sin acceso a medicamentos. Muy seguramente a veces le toca a las empresas decirle, tome la plata para que lo atienden, tome el dinero, vaya a un centro independiente o a un centro privado y después miramos a quién le vamos a cobrar ese dinero, porque no se hacen los reportes de manera premeditada y a tiempo. Entonces evaluemos ese tipo de canales y hagamos el reporte de manera concienzuda. Si vemos que el trabajador puede haber la probabilidad o la posibilidad de que se desplace a la oficina, como el trabajo de informática o las personas de sistemas que se pueden presentar ese tipo de errores, pongámoslo como mixto. Muy seguramente en las planillas que se hacen los reportes, a qué fecha va a ir el trabajador, entonces pongamos ese mes y pongámoslo como mix. Que si el trabajador se estaba desplazando a la organización y subiendo las escaleras en el edificio se cayó preciso, se accidentó y no lo teníamos reportado, también va a ser la contraparte. Entonces, empecemos a evaluar ese tipo de cosas ahorita en estos tiempos y hacer un reporte de manera concienzuda y de manera pues clara. Ok, gracias Cristian. Una pregunta frente a temas de limpieza y desinfección. Dice, ¿qué estrategias o prácticas podemos trasladar a los colaboradores para este proceso? Entiendo que en tu intervención, pues muchas de estas medidas eran responsabilidad del empleador. ¿Qué cosas podemos trasladarle al colaborador puntualmente? Bueno, hay algo que ver y es también ver que los trabajadores en este tipo de protocolos pueden ser un apoyo. ¿En un apoyo en qué sentido? Que podemos brindar esos kits de bioseguridad para que ellos nos apoyen a hacer la desinfección al menos de sus elementos de título personal dentro de las oficinas. Entonces démosles un atomizador con un alcohol, una sustancia, expliquémosles pues cómo se maneja la sustancia, porque hay trabajadores que no tienen conocimiento y pueden hacer afectaciones o daños del equipo de sistemas. Entonces, yo debo explicarle al trabajador que el spray no se le debe aplicar directamente al equipo de cómputo, sino humedecer primero el paño, apagar el equipo y desenергizar y hacer la limpieza del equipo. O sea, expliquemos cómo hacerlo, pero también hay un aliado bastante fuerte para hacer ese tipo de elementos y lineamientos de desinfección. Entonces puede ser una herramienta y una forma de que ellos se concienticen y sean partícipes. Cuando las personas son partícipes de los procesos y los hacemos partícipes de los procesos, la eficacia de los protocolos y la implementación pues va a ser mucho mejor. Ok, gracias. Pero por aquí nos preguntan, buenos días, una inquietud. Si la empresa envía un contratista a un proyecto, ¿esta se encuentra obligada a suministrarle los elementos de bioseguridad respectivos o el contratista los debe llevar? Bueno, ahí depende cómo se tenga el contrato, pero los contratistas, si partimos del principio de la lógica, ellos deberían de llevar sus elementos de bioseguridad. ¿Qué hay que tener presente y cómo se deben incluir a los contratistas o visitantes dentro de nuestro protocolo? En la ejecución y realización de tamizaje, en la ejecución de los procesos de limpieza y desinfección y realmente pues en la medición de temperatura. Esos son como los tres elementos que debemos incluir a nivel general. Si la empresa tiene elementos adicionales como, no sé, el contratista va a ingresar a una obra y nosotros tenemos que requerimiento adicional que lleve casco azul para identificarlo como visitante. Entonces, ese tipo de elementos los da la organización o la empresa. Pero si realmente el contratista viene de un entorno externo, debemos exigirle y hacerlos también partícipes y comunicarles de manera previa que deben llevar los elementos de bioseguridad. Algo adicional y que es muy común ahorita es las reuniones. Dentro de los protocolos de bioseguridad también, las empresas que tienen un flujo bastante alto de visitantes, debemos nombrar a una persona para que organice estas reuniones y tenga centralizada la información. Entendiendo que para las reuniones se deben guardar unas distancias de 2 metros. ¿Cómo hacer si tenemos 2 salas y hay número de participantes elevados? Entonces, tengamos una persona responsable para que pueda ajustar las jornadas de las salas, cómo se va a manejar ese tipo de horarios y realmente pues garanticemos ese tipo de condiciones para las organizaciones con los visitantes y terceros. Ok.
Vale, listo. Creo que nos acompañan varias personas del sector industrial. Eh, ¿Qué recomendaciones podemos hacerle a ellos en cuanto a bioseguridad, Cristian, en el Bueno, lo que sector? hablaba inicialmente de la flexibilidad de los horarios y los turnos para no poner en riesgo la cadena productiva y adicional a eso, entendiéndose que no se puede hacer un distanciamiento, hemos adecuado y en organizaciones que ya se han implementado barreras que aíslen o dividan las áreas. Entonces podemos poner un plástico, láminas de vinilo, ese tipo de herramientas adicionales que no nos van a garantizar la distancia, pero sí nos van a generar una barrera de protección y podemos cumplir con los lineamientos dados en los protocolos de bioseguridad. Ujú. Ok, vale. Frente al tema de pronto un poco de elementos de protección, hay algunos elementos específicos por industria que adicionales a los normales, pues del tapabocas, guantes y esto, ¿hay algunos elementos que dan específicos para alguna industria particular? Bueno, entendiendo las vías de contagio del COVID-19 que son las mucosas, la vía dérmica, entendiéndose a la piel cuando hay heridas abiertas, y la vía respiratoria, los elementos deben ir orientados a proteger estas vías. Entonces, careta o gafas para que protejan realmente las mucosas visuales, tapabocas que protejan las mucosas nasales y orales, y pues si las personas tienen heridas abiertas deben también proteger las heridas abiertas. Hay algo muy particular y es cómo hacer si yo vengo de un sector de la construcción y tengo unos elementos de protección para un riesgo específico como guantes, casco, gafas y articularlos a los elementos de bioseguridad. Entonces hay que hacer un análisis bastante significativo para poder articular estos dos tipos de elementos. Entonces decirle, bueno, le doy guantes de carnaza y le doy los otros guantes de látex o solo le doy guantes de carnaza o le doy la máscara para gases y vapores orgánicos e inorgánicos y no le doy el tapabocas o le doy doble tapabocas. Entonces, ese tipo de confusiones y realmente elementos de protocolos de bioseguridad pues deben articularse muy bien para no hacer un desperdicio porque muy seguramente un tapabocas o una máscara tipo P que es para gases y vapores que tiene una probabilidad de un tiempo de duración de 40 horas, pues me puede servir para el riesgo biológico si cumple unas condiciones estándares. Entonces, seamos conscientes porque a veces uno ve que empresas como el sector de la construcción le dan el tapabocas y le quitaron la máscara de gases y vapores y la persona está manejando solventes o vapores tóxicos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto un riesgo es mayor que el otro y cómo poder articular esos dos elementos de protección? Entonces sí se debe hacer un análisis porque es algo muy frecuente que la gente manda a comprar tapabocas y guantes de látex y empiezan a darle al maestro de construcción y el maestro de construcción ya tenía tapabocas que también era funcional para el riesgo biológico y se perdió un dinero ahí que se puede invertir en otros proyectos. Entonces, ese tipo de análisis hay que hacerlos y validar realmente cómo se pueden articular. Ok, Cristian, gracias. Dentro de varias de las cosas que nosotros, pues digamos que planteamos en este congreso y es empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad en el tema de prevención, sin decir que no sea necesario, claramente tenemos que seguir realizando todas estas acciones y actividades para lograr la prevención. Algo que sí es importante es que mientras que la cura no salga, mientras que no salga una vacuna, pues tenemos que empezar a vivir con ello, tenemos que convivir con este virus y reactivar la producción o la productividad humana, la productividad de nuestros colaboradores, y hay que aprender a vivir con ello. Un poco frente a esta pregunta, frente a este planteamiento y una pregunta que sale es, tú dices algo del cerco epidemiológico, en el momento de que tengamos de pronto un contagio dentro de la organización, este tema del cerco epidemiológico, para lograr hacerlo, ¿necesito algún experto particular o el gobierno manda a alguien puntualmente? ¿Cómo sería este proceso? Cuando se activan las líneas de comunicación con las diferentes entidades, en especial la Secretaría de Salud y la ARLIPC, ellos van a solicitar la información para ellos apoyarnos a hacer ese cerco epidemiológico. Que es Ujú. importante tener nosotros toda la información organizada, que para eso sí requerimos pues del apoyo de un experto que nos ayude a organizar y a validar que los protocolos, los formatos y la forma en la que estamos haciendo el cerco epidemiológico es correcta para que cuando las entidades nos soliciten esa información, ellos hagan el cerco epidemiológico, programen las pruebas de COVID positivo de COVID-19 para las personas y realicen y verifiquen que realmente están contagiadas.
Entonces pongamos un escenario real. La persona se me enfermó, tiene síntomas y me lo reportó. Entonces yo activo el protocolo, le informo a la persona que debe comunicarse con las líneas, la empresa debe comunicar también a las entidades y hacer los reportes de los síntomas y de casos sospechosos, y ellos nos van a decir, bueno, denme la información del cerco epidemiológico para validar qué personas tuvo contacto, y esas personas que tuvo contacto de su organización me hace el favor y las aísla. Regáleme los nombres, datos, vamos a programarles pruebas y vamos a hacer pruebas. Entonces, muy seguramente, puede que de las 14 personas o no se haya tenido contacto con 8 personas. De las 8 personas con las que tuvo contacto, solo una resultó confirmada de COVID-19 y las otras personas resultaron sanas. Entonces, esas personas se reintegran a la operación, y la persona pues que salió adicional, pues se le practica todo el protocolo de aislamiento. Cuando ya realmente se haga el cierre y se verifique que ya no tiene COVID, pues vuelve a reintegrarse a su jornada laboral. Ok, perfecto. Cristian, también creo que varias de las personas que nos acompañan en el auditorio en este Zoom son o tienen o están en compañías que tienen atención al público. ¿Qué podemos recomendarle a ellos en cuanto a servicio al cliente, en cuanto a puntos de venta presenciales? ¿Qué podemos recomendar allí? Hay algo que es muy particular, es poder articular medidas de barrera a protección. Hagamos un costo-beneficio y validemos si realmente sale más económico comprar una lámina de acrílico y ponerla en el mostrador o en el punto donde haya atención al cliente y abrir una ranura para pasar los dineros, o si sale más económico elementos de protección como guantes, tapabocas, mascarillas, y estarlos cambiando de manera periódica y haciendo un control sobre ese tipo de elementos de protección. Entonces, si yo tengo una barrera de protección como un acrílico, simplemente le voy a dar un tapabocas a la persona. Entonces ya empiezo a bajar el gasto de los tapabocas y de los insumos. Muy seguramente ustedes en las entidades financieras están haciendo este tipo de implementación de protocolos. Si se han podido acercar a una entidad financiera, vemos que tienen barreras de protección donde realmente la persona que está atrás de la barrera de protección, dependiendo de la barrera de protección, tiene uno o no tiene elementos de protección. Entonces, empezar a hacer esos análisis de costo-beneficio y decir, bueno, entendiendo ahorita el incremento del mercado por la demanda y la oferta tan elevada, ¿qué saldrá más económico? ¿Adecuar una lámina, identificar una ruta de ingreso y de salida, o darle elementos de protección a las personas? Entendiendo que los elementos de protección también van a tener un margen o dejan un margen de riesgo de contagio. Entonces, evaluemos ese tipo de medidas y hagamos esos análisis. Yo estoy asesorando a las organizaciones y que hemos asesorado benéfico al periodo de 3 o 4 meses poner una barrera de aislamiento de protección, que estar dando los elementos de protección, porque eso también requiere un desgaste de un supervisor para que se los estén colocando, de una persona para que los entregue, de una planilla que hay que hacer seguimiento. Entonces, atrás y en el trasfondo de los elementos de protección viene un sinfín y un sinnúmero de tareas adicionales y unos actores y unos responsables. Entonces, evaluemos. Yo les sugiero a las personas que tienen atención al público que evalúen ese tipo de medidas locativas que no salen tan costosas y que realmente nos van a garantizar una barrera y una protección. Y vamos a cumplir lógicamente con los protocolos de bioseguridad. Ok, Cristian, vale, gracias. Hay otra pregunta y dice, si frente a eso que hablábamos ahorita de quiénes estaban en las excepciones y no, nos preguntan a Sofía, dice, disculpa, si yo estoy dentro de las excepciones, ¿a quién debo reportar los protocolos? ¿Y es obligatorio estando dentro de las excepciones? Sí, actualmente ya, si no estás dentro de las excepciones, Ana Lucía, y estás trabajando, automáticamente van a hacer seguimiento de la empresa o del establecimiento. Entonces, primero, estar dentro de las excepciones, dependiendo del sector donde estés. Si estás en Bogotá, debes radicar el protocolo con la alcaldía de Bogotá. La alcaldía de Bogotá te va a dar la resolución o el permiso para trabajar, y debes adicional a eso radicar un protocolo a la Secretaría de Movilidad o las placas de los vehículos que se van a movilizar, para que la Secretaría de Movilidad también te dé un permiso de movilidad a los trabajadores. Entonces son dos aspectos que se están pidiendo en Bogotá. En Soacha
se debe erradicar el protocolo a la alcaldía, ellos hacen visita previa y verifican que el cumplimiento del protocolo pues esté acorde y dan el permiso. En Medellín se debe erradicar a la alcaldía de Medellín. Vemos sectores como el sector de la construcción que se debe erradicar a la Secretaría de Hacienda y la parte de vivienda. Vemos también pues otros sectores donde van a tener unas entidades especiales. Entonces pues irían muy orientadas a qué sectores, validar realmente qué sectores, y pues si no estás dentro de las excepciones, si el protocolo no escatima o no determina sobre qué entidad debo hacer la erradicación, nos vamos a la alcaldía. Muy seguramente si estás en la ciudad donde estés, puedes ingresar a la página de la Secretaría y de la Alcaldía y vas a encontrar un link donde puedas articular y cargar estos protocolos de bioseguridad. Hay lugares donde no se está pidiendo que se radiquen los protocolos de bioseguridad, sino que tú lo tengas y lo implementes, y en caso de llegar a hacer una inspección, pues te van a validar el protocolo. Depende también mucho el lugar donde estén. En las ciudades principales hay que erradicarlos, y dependiendo del lugar y la ciudad, te van a hacer visitas, te van a hacer o pedir unos prerequisitos adicionales. Ok, vale, gracias. Dice Rosa Morales nos pregunta, buenos días, en nuestro caso tenemos la oficina donde se atienden al público en el tercer piso, pero en el piso 1 y 2 es residencial. ¿Qué me aconsejan para la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad? Importante estos escenarios donde tenemos unas políticas y unos protocolos de los edificios. Muy seguramente hay edificios, y tengo conocimiento que hay edificios o lugares donde no están permitiendo el acceso de visitantes. Entonces, ¿cómo articulamos nuestro protocolo a ese protocolo del edificio? Validemos realmente, muy seguramente el edificio debe tener unos lineamientos y unos protocolos donde hagan limpieza y desinfección al momento de ingresar. Pero ¿qué sucede si el edificio no lo está haciendo? ¿Cómo articulamos nosotros nuestras medidas pues para hacerlo? Entonces, validemos en primera instancia, solicitemos el protocolo de bioseguridad al edificio y validemos realmente qué está haciendo el edificio. Que si el edificio está haciendo tamizaje, está midiendo temperatura, tiene un tapete de desinfección o tiene una persona que hace limpieza y desinfección al momento de ingresar el visitante, pues nosotros ya podemos poner en nuestro protocolo que el edificio está haciendo unos lineamientos de bioseguridad y desinfección y articular ese anexo. Si el edificio no lo está haciendo, es responsabilidad de nosotros hacerlo. Entonces, es validar esas instancias, porque sé en los diferentes edificios que he implementado que se tiene subarrendados, donde hay edificios que restringen el ingreso a visitantes o el número de visitantes. Tengo conocimiento también de los edificios donde están llevando y midiendo temperatura, haciendo tamizaje y haciendo desinfección de manera frecuente. Pero también conozco de otros escenarios donde el edificio realmente solo llena planilla de visitantes y le da elementos de protección a la persona que llena las planillas y hace el registro y para de contar. Entonces, evidenciemos qué alcance nos da y articulemos eso a nuestro protocolo y justifiquémoslo. En nuestro protocolo debe quedar la evidencia que se indagó con el edificio y que el edificio está haciendo esas medidas. Que cuando nos llegue una auditoría, nos dicen, venga, ¿usted está haciendo tamizaje? No. ¿Usted está haciendo medición de temperatura a las personas que ingresan al edificio? Entonces, poder decir, no, realmente yo no lo estoy haciendo, pero ya tenemos un protocolo donde el edificio está llenando unas planillas y le estamos solicitando una copia de esa información al edificio y estamos garantizando que se cumpla. Entonces, ese tipo de medidas van a ser garantizarnos el cumplimiento de los protocolos y nos van a salvaguardar de los riesgos. Entonces, Okay. es un poco articular a esas medidas. Vale, Cristian, creo que hay como un poquito para complementarle a Rosa y es entendiendo que su empresa o bueno, el lugar donde atiende al público es un lugar que combina, digamos que lo empresarial con lo residencial. Según lo que entiendo de la pregunta de Rosa, es que ella tiene atención en su tercer piso de gente del público normal, atiende su empresa, pero los otros dos pisos son residenciales, entonces, ¿qué hacer allí? Adicional a lo que Cristian ya nos habló y que claramente lo que debemos hacer es como compañía, demostrarle, creo que lo más importante acá es, independientemente de todo el tema legal,
es demostrarle al área residencial que tú estás cumpliendo con todos los parámetros legales y estás haciendo todo para poder, de alguna manera, cuidar el ingreso de personas al edificio particularmente, ¿sí? Entonces creo que es estratégico poder levantar todo el proceso de bioseguridad, todo el proceso de protocolos, y hacer una reunión con las personas de los otros dos pisos para que puedan ver todas las medidas que estás adoptando para poder protegerlos y que no se vuelva un conflicto el ingreso de personal externo al edificio. Creo que ahí tienes que jugártela más por un tema de relacionamiento, un tema estratégico, un tema de acompañamiento, de poderle demostrar a ellos que estás haciendo todo lo posible por cubrir o por de alguna manera mitigar el riesgo de las personas que ingresan al edificio. Entonces, pues ahí te sugiero que hagas todo lo necesario y te reúnas con ellos para poder pues mitigar este tema y que te dejen, digamos que ingresar a las personas sin ningún inconveniente. Allí hay una última pregunta, creo que no tenemos más, pero creo que hay una última pregunta que nos hace Cristian Aragón, creo que nos dice qué función cumplen las ARL respecto al asesoramiento y control para mitigar el COVID-19 en las empresas. El gobierno realmente ha dispuesto y ha generado normatividad y disposiciones donde las ARLs deben reorientar la reinversión de los recursos a nivel general a toda la emergencia sanitaria de COVID-19. Entonces, primero las ARLs generan un acompañamiento a nivel informativo. Dependiendo de la reinversión que se tenga, nos van a dar un alcance mayor. Entendiendo si una empresa donde haya una inversión bastante elevada, nos pueden apoyar con capacitaciones de manera virtual, con una particularidad en tema específico, pero es importante ver que la ARL, pues dentro de su rol general, va a tener ese acompañamiento y seguimiento según esos retornos de inversión. Entonces podemos ver que las empresas deben tener una comunicación cercana con la ARL porque ellos van a tener una corresponsabilidad. Las ARLs ahorita están manejando la parte virtual muy fuerte y están brindando unos canales institucionales. Pero la ARL realmente va a tener una intervención muy bilateral y no va a ser una intervención tan directa. Entendiendo que la ARL no puede brindar el protocolo o no puede crear el protocolo para la organización, sino va a ser una asesoría y un acompañamiento en capacitaciones de temas específicos. Entendiendo esto, en caso de que se llegara a presentar alguna estancia donde veamos una persona confirmada de COVID-19, la ARL realmente va a decir, yo tengo unos canales institucionales, he socializado y he compartido información a nivel de capacitaciones, he realizado invitaciones y compartí los usuarios para las plataformas y apoyé la gestión, pero tengo una responsabilidad hasta ese punto. Ya es responsabilidad del trabajador, el empleador, acceder a las capacitaciones y hacer la utilización de ese tipo de recursos. Única excepción que se genera de responsabilidad para las ARLs es para el sector salud o empresas que tengan riesgo directo. Entonces, cuando hablamos del sector salud o riesgo directo, hablamos de las personas que tienen contacto con pacientes de COVID-19 o pacientes sospechosos de COVID-19. Hablamos de una institución médica como una IPS, un centro de salud, que están los médicos, las personas de servicios generales, los administrativos, las personas de vigilancia, las personas que prestan servicios a estas entidades. Esas personas de riesgo directo, las ARLs, por lineamientos gubernamentales, deben brindar los elementos de protección. Entonces, si nuestras empresas hacen parte de ese core o ese núcleo de riesgo directo, debemos solicitar a las ARLs o las ARLs ya se debieron haber comunicado con nosotros para decir qué elementos de protección necesitan y cómo los vamos a entregar. De resto, las excepciones y las otras entidades, realmente las ARLs deben brindar las herramientas, lineamientos y asesoramientos. Entonces, una responsabilidad de las ARLs actualmente, tener un canal o haber brindado un canal o una plataforma o un aplicativo para que ustedes reporten a los trabajadores en las diferentes modalidades de trabajo y en los diferentes turnos. Si la ARL no lo está haciendo, ahí está incumpliendo la ARL.
pero realmente es unas puntualidades y unas responsabilidades bastante limitadas y estructuradas, hablándolo a nivel de asesoría. Hablándolo de atención a nivel de enfermedad laboral, entendiendo que la semana pasada salió el decreto 676 que define el COVID-19 para las personas de riesgo directo como enfermedad laboral y para las personas de riesgo indirecto y riesgo moderado como un proceso donde se tiene que hacer una validación de un cerco epidemiológico y una validación para realmente evaluar si el riesgo lo puso la empresa y cómo va a asumir una carga a nivel de asistencia médica. Pero pues estamos hablando de un escenario en que la persona se contagió porque lamentablemente estaba trabajando y el riesgo lo puso la organización y se reportó como enfermedad laboral, la ARL va a generar una asistencia médica. Esa sería otra lista y otra responsabilidad que sería asignado a las ARLs ahorita en tiempos de COVID, que se valida realmente una investigación. Muy seguramente, si se tienen los protocolos, si se tienen los cercos epidemiológicos de manera organizada, seguramente saldrá y se podrá argumentar como enfermedad laboral y la ARL asumirá esas prestaciones. Entonces, es para tenerlo presente, es una norma que realmente está muy fresca y está recién salida, como dicen coloquialmente. Entonces, invitación para que la lean y lo tengan muy presente y fortalezcamos esos protocolos de bioseguridad, porque si se llega a presentar un caso, la ARL puede argumentar que no es enfermedad laboral si no se tiene la información de manera organizada y pueden contravertir esa asistencia médica y vamos a empezar a tener dificultades. Entonces, como lo decíamos, la EPS va a empezar a validar también que efectivamente no sea enfermedad laboral. Van a entrar en discusión estas entidades y mientras sea Oscar, no te estamos escuchando. Hola, ¿me escuchas? Ya, gracias. Listo. Creo que se le fue el internet a Cristian. Tenemos una última pregunta frente al tema educativo, y es si es viable o no enviar a las personas de servicios generales al colegio a hacer todo el proceso de limpieza. Sí es viable hacerlo, es importante obviamente. Todo el tema de la consultoría, más que la consultoría, es tener todos los protocolos para estas personas. Es importante tener presente que si las personas de servicios generales vienen de una empresa tercerizada, como compañía, como colegio, yo debo asegurar que esta compañía los envíe con todos los protocolos, con todas las medidas de seguridad, con todo lo necesario para protección de ellos. Si la persona es directa, si las personas son directas del colegio, es importante que como colegio pues levantemos todos los protocolos, todo lo necesario para protegerlos a ellas. Entonces ahí creo que no hay ningún inconveniente, puedes llevarlo sin problema. No sé si, Cristian, ahí nos quieras completar, que ya te reactivaste. Complementar algo, la pregunta es si se pueden enviar las personas de servicios generales a hacer el mantenimiento a los colegios antes de que se reactive todo. Sí, algo que es muy importante es hacer reuniones previas para poder garantizar que la limpieza y la desinfección en estos escenarios estén totalmente ejecutadas y realizadas. Entonces, primero, pues, si no se tiene una fecha establecida y delimitada para hacer la apertura de las instalaciones, es importante que las personas de servicios generales, por la manutención de las infraestructuras, logren hacer una limpieza y desinfección de manera periódica para que las instalaciones se mantengan en buena condición. Ayer veía un caso de una persona que volvieron a las oficinas después de un periodo de tiempo bastante amplio. La suciedad y el mugre pues estaban bastante elevadas y adicional a eso ya tenían plagas como cucarachas. Entonces a veces tenemos la oficina cerrada ya sin hacerles una limpieza y una desinfección y pues también puede generar una decadencia y una degeneración pues de estas tipo de instalaciones. Entonces sí es importante hacerlo de manera periódica, es la recomendación. Y adicional a eso pues si se va a aperturar y a reactivar
la organización nuevamente en relación a la ejecución de sus labores, pues que sí podamos realmente garantizar que todos los trabajadores tengan los kits de bioseguridad de manera previa, que se tenga organizado y establecido las rutas de ingreso, se tenga realmente aplicado todo. Entonces, pues la invitación realmente sí es poder ajustar este tipo de lineamientos para poder realmente hacer este seguimiento e implementar y hacer la ejecución de estos sectores. Ok. Bueno, gracias, Cristian. Vamos a dar por terminado hasta este momento nuestro conversatorio en temas de bioseguridad. Los invitamos a...